Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este viernes 19 de septiembre del año 2025. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y es un honor para mí el presentar al doctor Paul B. Williams, que nos va a hablar acerca del cambio climático te dejará sin aliento. El doctor Williams es originario del estado de Washington. Estudió medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Realizó la especialidad de pediatría en el Centro Médico de la Universidad Rochester en Nueva York. Hizo la subespecialidad de alergia e inmunología que terminó en la Universidad de Washington. De ahí se unió al Centro de Alergia e Inmunología del Noreste en Seattle. Y si vamos por décadas, de la década de los 90 al 2000, participó como investigador principal en el programa del manejo del asma en niños. Ha publicado múltiples estudios científicos, casi la mayoría tratándose de problemas de asma y alergias. También se convirtió en profesor clínico del Departamento de Pediatría en la Universidad de Washington. En 2009 recibió el reconocimiento Jerome Gliss de la sección de alergia e inmunología de la Academia Americana de Pediatría. En 2010 fue reconocido como profesor del año en alergia por la Sociedad Americana de Alergia e Inmunología. También en 2014 recibió otro premio acerca del profesor voluntario destacado. Fue en varias ocasiones el top doctor en Seattle de 2016 a 2018. En el 2021 se retira de la práctica clínica activa después de 30 años de servicio y se le nombra médico emérito. En el 2022 fue secretario de la Sociedad Americana de Alergia e Inmunología. En 2023 publicó varios artículos sobre asma, inmunología y más frente a la pandemia del COVID-19. Tuvo una respuesta muy importante en el trabajo que se hizo la Sociedad de Alergia e Inmunología. Recientemente acaba de dejar la presidencia de la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología 2024-2025 y ha tenido varios reconocimientos: premio al alergólogo y docente del año, premio al profesor clínico y voluntario destacado. En su vida personal ha destacado en su comunidad por tener una gran actitud de servicio, resiliencia y empatía. Incluso ha sido comisionado voluntario de bomberos en su comunidad. Es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Paul Williams. Bienvenido, los micrófonos son suyos. Adelante, Paul. Muchas gracias, doctor Eduardo Pérez, por esta increíble presentación. Solo algo que quiero comentar es que la Universidad de Washington en realidad se encuentra en San Luis. Yo recibí mi capacitación de parte de la Universidad de Washington. Entonces no hay mucha diferencia, pero es una diferencia ligera que quería aclarar. Bueno, pues el tema de hoy va a ser el cambio climático. Te dejará sin aliento. ¿Y cuáles son los objetivos? Queremos comprender los impactos del cambio climático en el ecosistema y en la enfermedad respiratoria, estar al tanto también de las poblaciones vulnerables, desarrollar planes para gestionar las exposiciones y el buscar mantener una responsabilidad climática. El cambio climático se debe principalmente al incremento en temperaturas globales y al incremento en gases de efecto invernadero, lo cual genera un impacto en alérgenos internos, el polen y la contaminación del aire.
Entonces, el incremento en la frecuencia de eventos climáticos severos de resultados del cambio climático genera inundaciones, daños a la propiedad con desplazamiento, incremento en el crecimiento de mohos y también cargas de distintas otras criaturas, y tenemos mayor riesgo de el desarrollar enfermedades alérgicas, principalmente debido al aumento de los niveles de CO2 en el ambiente. Tenemos mayor producción de polen y mayor potencia de los alérgenos, todos los cuales resultan de un efecto directo del aumento de gases CO2 en el ambiente. El aumento en las temperaturas a nivel global ha generado un cambio en la geografía, en el crecimiento de las plantas alergénicos, y eso también exacerba las enfermedades alérgicas existentes y también aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad alérgica. La mayor parte de mi conversación del día de hoy se va a enfocar en la contaminación del aire. Y esto se debe al aumento en la quema de combustibles fósiles para el enfriamiento, y este incremento en calor causa la aceleración de formación de niveles a tierra de O3, y también incendios, en especial aquellos asociados con el ambiente, y también el deterioro de la calidad del aire, lo que genera una exacerbación de las enfermedades alérgicas existentes, y también tenemos fuerte evidencia de que efectivamente lleva a un mayor riesgo del desarrollo de enfermedades alérgicas. ¿Quién es entonces responsable por todas estas acumulaciones de emisiones de gases de dióxido de carbono? Podemos ver esta gráfica de los últimos 270 años de acumulación de emisiones. Y Estados Unidos, Europa, China y Asia son probablemente responsables del 75% de estas emisiones, mientras que Latinoamérica y el Caribe son responsables de solo el 4%. Así que a pesar de que solo producimos el 4%, sí sufrimos del efecto completo de todas las emisiones. Vamos a comenzar entonces hablando un poco sobre el cambio climático y qué es el cambio climático. Tenemos temperaturas extremas, tenemos calor y frío, también desastres meteorológicos como tornados, inundaciones, huracanes, ciclones, lluvias intensas y también incendios forestales. Entonces, el incremento en la temperatura y de sequías llevan a este tipo de incendios, por ejemplo, e incrementan el riesgo y la frecuencia de los incendios forestales. Hablemos de temperaturas extremas. Estas incluyen el calor, y el calor tiene efectos directos en el epitelio respiratorio y en la piel. También lleva a un nivel mayor de ozono a nivel de tierra. Tiene un efecto en el polen, como ya habíamos mencionado, y también está asociado con un mayor nivel de mortalidad. También tiene efectos indirectos y lleva a desastres climáticos, incendios forestales que generan problemas adicionales que también vamos a platicar un poco más adelante. Y también tenemos el frío. Y el frío tiene sus propios efectos directos en las vías respiratorias, en la piel y en el nivel de mortalidad. Y de hecho, la mortalidad en temperaturas extremas es mayor en el frío de lo que es en el calor. Aquí tenemos una gráfica que muestra las temperaturas globales del océano y la Tierra en los últimos par de cientos de años. Y como pueden ver, las temperaturas han ido aumentando desde aproximadamente 1960. Y aquí tenemos datos de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA. Y datos adicionales pueden mostrarnos que el incremento de las frecuencias de las olas de calor, la duración de ellas y la intensidad de las olas de calor ha incrementado progresivamente desde los años 60, y se relaciona también con el incremento a la temporada anual de las temporadas de calor. Hablemos ahora de desastres meteorológicos, que son un efecto indirecto del calor excesivo. Tenemos intensas lluvias e inundaciones que nos llevan a contaminación por moho en interiores, un aumento en los niveles de polen en el aire. Ujú. También tenemos tormentas eléctricas que generan un incremento en polen y hongos en el aire. Ujú.
Y también tenemos tornados y tormentas de polvo que incrementan las partículas, pero también generan una expansión de las bacterias del suelo y hongos. Entonces, las tormentas de polvo son muy comunes en los estados del sur en Estados Unidos. Y aquí tenemos un estudio de JAMA, una red abierta, que se publicó en 2025 y podemos ver el incremento en riesgo de condiciones como asma posterior a las tormentas de polvo. Ahora voy a enfocarme un poco más en incendios forestales porque hay un documento interesante publicado en las semanas recientes que indica que los incendios forestales y los contaminantes que resultan de ellas están generando un incremento en todas formas de mortalidad en Estados Unidos y también predicen que será la principal causa de mortalidad para mitad del siglo. Vamos a ver un poco de estadísticas. Primero que nada, tenemos el Centro de Coordinación Interagencia Nacional, el cual es el responsable de mantener las estadísticas de incendios forestales. Y en 2024 se tuvieron 65,000 incendios forestales y se quemaron 3,5 millones de hectáreas. En Canadá, en 2025, o sea, este año, tenemos una continuidad, pero llevamos un total de 4,400 incendios hasta mediados de agosto. Y a pesar de que hay menos incendios en Estados Unidos, son mucho más grandes, por lo cual han quemado un total de 7,3 millones de hectáreas. Así que 2023 fue un año de cambio climático en temas de incendios forestales en Canadá y tuvieron un incremento de 7 veces el número de hectáreas que se quemaron comparado con los 10 años anteriores. Estos incendios forestales han tenido un impacto fuerte a miles y miles de kilómetros de distancia. Tenemos una fotografía del aire en Baltimore, Maryland, en junio de 2023 como resultado de los incendios forestales canadienses, a pesar de que están a miles de kilómetros de distancia. Y aquí tenemos el nivel de materia, de concentración de materia particulada en el aire en ese preciso momento. Y podemos ver que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, considera ni un nivel en 24 horas de 35 micropartículas por metro cúbico como el límite máximo permitido. Y podemos ver que en estos 2 días se tuvo hasta 3 veces más el nivel. Y en temas de humo, también podemos ver que el humo cubrió casi todo Norteamérica y tuvimos cantidades significativas de humo en las partes del este. Y podemos ver que México y otras partes de Latinoamérica también se vieron afectadas a pesar de que los incendios se encontraban a miles de kilómetros de distancia. Entonces estamos viendo también situaciones similares en California, donde han tenido incendios forestales más fuertes y el número de incendios varía de año con año, pero la tendencia ha sido un incremento en los últimos 10 años. Y un fenómeno interesante que podemos ver es que el incremento en la exposición humana global a los incendios forestales, podemos ver que a pesar de que se disminuye la superficie quemada, tenemos el incremento. Entonces, en general en el mundo, principalmente por temas que lo que está pasando en África, el área quemada acumulada se está reduciendo, pero la exposición humana al mismo tiempo se está incrementando. Y el motivo de esto es que los asentamientos humanos y los desarrollos urbanos se encuentran alrededor de estas áreas. Entonces, cuando se queman, hay más personas que se ven expuestas a los contaminantes. Y en México, los incendios forestales en 2024 tuvieron 8,000 incendios forestales que quemaron 1,67 millones de hectáreas. Así que, a pesar de que es mucho menos incendios de los que tuvimos en Estados Unidos, se tuvo un aumento del 60% respecto de 2023. Los incendios forestales entonces son fuentes importantes de contaminantes del aire y hablemos ahora sobre los contaminantes del aire en sí mismos. Primero que nada tenemos ozono troposférico y hay que considerar los contaminantes secundarios o transportados, que tenemos una combinación de luz solar,
componentes orgánicos volátiles, VOCs en inglés, y monóxido de carbono, ¿no? Para que se pueda producir este ozono. Entonces tenemos altos niveles de ozono en áreas en las que puede que estén distantes a la población urbana porque tarda cierto tiempo en que se desarrollen. Las materias particuladas o materias en suspensión son probablemente las más importantes en temas de enfermedades de la piel y respiratorias, así como en incendios forestales. Es una combinación de partículas sólidas y o líquidas que pueden traer una variedad de sustancias, incluyendo metales pesados, pol- hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAP, alérgenos, bacterias, hongos, los componentes orgánicos volátiles y bioaerosoles. La deposición de esta materia particulada depende del tamaño. Así que tenemos tres categorías, por así decirlo. Tenemos materia particulada gruesa, que es de entre 2.5 y 10 micrones en diámetro, y debido a su tamaño, impacta principalmente las vías respiratorias superiores y la piel. Luego tenemos materia particulada fina, alrededor de 2.5 micrones o menos, y eso nos lleva a las vías respiratorias inferiores hasta los alvéolos. Y también tenemos materia particulada de un tamaño menor a 0.1 micrones, la que llamamos materia particulada ultrafina, que puede que sea la más importante ya que llega a la circulación sistémica y no ha sido tan estudiada como las partículas finas, pero debe ser monitoreada. Aquí tenemos una gráfica, por ejemplo, de una comparación de tamaños para tener una idea del tamaño de las partículas. Por ejemplo, tenemos pequeñas partículas de arena que son de 90 micrones de diámetro, el pelo humano es de 50 a 70 micrones de diámetro, y entonces la materia gruesa, la materia particulada es de 10 o menos micrones y de 2.5 podemos ver estos pequeños puntos rosados. Esas son las partículas finas y esa es la razón por la que entran a las vías aéreas. Otros contaminantes atmosféricos incluyen nitrógeno, dióxido de nitrógeno también es el más importante y viene de la combustión de combustibles fósiles y puede producirse en interiores y en exteriores. También tenemos monóxido de carbono, que es el resultado, un componente de la quema de combustibles fósiles. También tenemos dióxido de sulfuro, que también es un contaminante puntual que suele estar concentrado alrededor de centrales eléctricas y instalaciones industriales que queman combustibles fósiles. Y no solemos pensar en esto, pero también el plomo y otros metales pesados pueden considerarse contaminantes atmosféricos. Y de hecho, por ejemplo, en el tema de los incendios forestales en Los Ángeles tuvo mucha cantidad de plomo en el aire. También se tiene CRAP o contaminación atmosférica relacionada con el tráfico y es una mezcla de materias particuladas de 2.5, dióxido de nitrógeno, carbono negro y lo que se llama DEP o partículas de escape de diésel. Y estas son interesantes porque en realidad pueden promover la nueva síntesis de IgE para alérgenos, incluso sin tener esta sensibilización previa. Y también tenemos los compuestos orgánicos volátiles, que vamos a llamarles VOCs, y son sustancias químicas con volatilidad variable en el aire y son químicos como bencenos, tolueno, estalatos, isocianatos. Y también tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos que pueden entrar al sistema circulatorio y pueden afectar a los sistemas enzimáticos de P450, así que pueden afectar el metabolismo de medicamentos. Entonces, los contaminantes del aire interior son importantes porque los adultos pasan el 90% de su tiempo en interiores y suelen ser una mezcla compleja de contaminantes que es determinada por la contaminación atmosférica local, el grado de infiltración que llega al lugar de trabajo o al hogar y las fuentes interiores. Sobre fuentes interiores tenemos productos de combustión, que son de la cocina, de la calefacción, del uso o consumo de tabaco, y también materiales de construcción y mobiliario,
productos de limpieza domésticos o productos de cuidado personal y actividades domésticas de casa, hobbies o incluso actividades de oficina y el equipo que se encuentra en ellas. Así que el grado de infiltración de la contaminación atmosférica local y sus fuentes interiores dependen de lo que llamamos el entorno construido, la estructura de la casa y de su entorno alrededor. Hablemos entonces de los contaminantes de aire interior. Tenemos el PM2.5. Hay una multitud de fuentes interiores y también fuentes exteriores que se infiltran en los espacios interiores. Tenemos el dióxido de nitrógeno, que viene de la combustión de altas temperaturas de gas y queroseno. Y también el ozono también principalmente viene del exterior, pero si tenemos purificadores de aire, impresoras láser o dispositivos desinfectantes, también puede generar ozono adicional. Los VOCs, los componentes orgánicos volátiles, como mencioné, son varios químicos. Aquí tenemos en la lista de otros. Por ejemplo, en la casa tenemos acetona, plastificantes, retardantes de flama. También tenemos componentes de productos que se utilizan en la construcción, como muebles, en suelos también y alfombras. Pueden ser producidos también por el humo del tabaco, productos de limpieza, ambientadores y otros aparatos de gas, y la concentración es entre 2 a 10 veces mayor en interiores que en exteriores. Y también tenemos una mezcla en interiores. El humo del tabaco, por ejemplo, es una mezcla de materia particulada, aerosoles, gases. Cocinar con cocinas de gas genera un aumento asociado a la combustión de materia particulada, ozono y dióxido de nitrógeno. Y en general, cuando estamos friendo alimentos, materia particulada o las partículas en suspensión aumenta. Y también tenemos mezclas, por ejemplo, que tenemos eh, dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos poliaromáticos, así como los VOCs. Y también el gas radón ha sido clasificado como un contaminante de interiores. Entonces, si regresamos un poco a los incendios forestales, quiero hablar un poco sobre la química de los incendios en la interfaz de tierra y urbana. Y cuando hablamos de ello, hablamos de 3 tipos de humo. Los contaminantes producidos de los incendios forestales dependen de qué es lo que se está quemando, dónde se está quemando, cuál es la temperatura de quema, el viento y otros factores. Primero que tenemos el humo de leña, que viene de la quema de carbono negro. Ujú. eh, Tenemos especies carbonosas orgánicas y también tenemos la quema de biomasa, que es la quema del lecho del bosque. Tenemos, por ejemplo, pastos, pequeños arbustos, y esto lleva a la producción de un incremento de niveles de nitrógeno, azufre, así como carbono negro, pero también sustancias químicas inorgánicas y muy interesantemente también bacterias y hongos, y pueden encontrarse en concentraciones muy significativas. También quiero hablar de el humo en zonas silvestres urbanas, y esa es una preocupación creciente. Aquí tenemos una imagen de los incendios forestales de Los Ángeles de a principios del año, y tenemos una quema de biomasa más todo lo que se encuentra en el entorno humano, entonces hogares, automóviles, infraestructura urbana. Y podemos ver que mientras abarcamos también los contaminantes, los urbanos son algunos de los peores a los que podemos vernos expuestos y son responsables de un incremento fuerte en las tasas de morbilidad y también mortalidad. Así que aquí tenemos una gráfica de una casa, y cuando pensamos en una casa puede que no pensemos de todo lo que contiene en componentes. Principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, al menos tenemos estructuras de madera, pero el contenido, hay muchísimos plásticos, muchas telas, y algo que no pensamos, en lo que no pensamos, es que a veces hay vehículos en el garage, en la calle, y son principalmente plástico, hule y combustible. Y estos son los materiales que se utilizan en la construcción, y aquí están las emisiones del incendio, de la quema de estas componentes de construcción. Entonces hay muchos componentes volátiles, orgánicos volátiles, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, cianuro, isocianatos y muchísimos
hay contaminantes tóxicos. Y sobre los vehículos tenemos todos estos componentes y tenemos también una gran variedad de contaminantes tóxicos que son generados cuando se queman los vehículos. Hablamos también de metales pesados en el aire. Muchos de ellos vienen de los vehículos. Podemos ver, por ejemplo, el plomo que se encuentra en el aire en miligramos por kilo de la quema de vehículos. Y esto ha llevado a altos niveles de plomo en el aire debido a los incendios forestales de Los Ángeles. Y también en compuestos orgánicos volátiles pueden medirse en en las áreas silvestres y urbanas y en los incendios que han suscitado en ellas y son combinaciones en la atmósfera y podemos ver los compuestos volátiles orgánicos, incluyendo formaldehído, metanol, como mencioné también benceno, y muchos de estos de hecho son carcinogénicos. Así que vamos a hablar un poco más de poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son las personas que tenemos que identificar como población a riesgo, en riesgo? Por supuesto, los niños, ancianos, mujeres embarazadas, bomberos, de incendios forestales, por supuesto, pero también trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, porque trabajan en exteriores y están expuestos al aire del exterior, personas sin hogar por motivos similares, personas con enfermedades preexistentes, y también hay una correlación muy interesante entre la obesidad y el dióxido de nitrógeno, que tiene un impacto en la función pulmonar que no se ven en personas que no sufren de obesidad. Esta diapositiva puede que sea difícil de leer, pero habla de los factores de susceptibilidad en fetos menores de edad recién nacidos y niños y cuáles son el nivel de riesgo, cómo tienen mayor exposición a lo largo del tiempo, mayor exposición en exteriores, dependiendo del tamaño del cuerpo, también incrementa la inspiración de aire y también el desarrollo de órganos, mala termorregulación en condiciones de calor extremo, también mayor permeabilidad en piel y barreras entre sangre y cerebro y menor efectividad de filtración nasal. Y también tenemos una falla en la capacidad de adaptación, emisiones nutricionales y también desplazamiento en condiciones externas de calor que se vea exacerbada y que exacerba todas las demás condiciones. Como resultado de todo esto, tenemos entonces efectos en la salud en fetos, menores de edad recién nacidos, tenemos enfermedades dermatológicas, enfermedades respiratorias y como vieron muchas otras condiciones también. Enfocándonos de nuevo en las personas en situación de desventaja socioeconómica, al menos en Estados Unidos tenemos problemas con las consecuencias del racismo sistémico en México, que es la determinación social de salud, así le llamamos, que son, por ejemplo, personas que habitan en espacios habitacionales que no son óptimos, una mayor proximidad a vías y rutas de traslado y falta de espacios verdes, de áreas verdes. Tienen una inestabilidad de ingresos y debido a donde viven también están expuestos a mayor calor extremo porque no tienen una falta de espacios verdes. Inundación también es un problema y también la exposición a condiciones climáticas extremas. Por ende, tienen mayor exposición a polen, a mohos, a contaminación del aire y también a humos por incendios forestales. Un incremento entonces del asma. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales los contaminantes causan las enfermedades? Lo primero, el factor principal que causa estas enfermedades debido a los contaminantes es la disrupción de la barrera epitelial, lo cual el calor, por ejemplo, podemos ver que tiene un efecto directo en los desmosomas y podemos ver que las materias particuladas, la contaminación industrial y los incendios causan daño adicional. Así que tenemos receptores como el TRPV4 y el TRPV1 en el epitelio y en las neuronas sensoriales. Y estas reconocen los productos como causas de alarma y resultan en un incremento de las secreciones que incrementan el moco, también un incremento de la promoción de respuesta epitelial del tipo 2, tenemos daños en los cilios, lo cual incrementa la permeabilidad paracelular
y por lo cual se tiene una respuesta inflamatoria subsiguiente. El impacto adicional de estos contaminantes es que el ozono y el dióxido de nitrógeno pueden en realidad modificar las características químicas del polen presente en el aire y hacerlo más alérgeno. Se tiene sinergia con altas temperaturas y otros contaminantes que generan un incremento en los problemas. El dióxido de nitrógeno también penetra profundamente en los pulmones y ambos están asociados con un aumento en la mortalidad. La materia particulada, especialmente en tamaños de 2.5 micrones y sus constituyentes, tienen una afectación porque depende de dónde son producidas, es la afectación. Entonces podemos tener una gran variedad de distintos tipos de partículas dependiendo de la fuente de la contaminación. Pero, por ejemplo, las materias particuladas 2.5 de incendios forestales es peor que la que no es de incendios y la interna es peor que la externa. Y esto puede tener, por ejemplo, efectos epigenéticos en la exposición prenatal. Los compuestos orgánicos volátiles pueden también inducir otras afectaciones en receptores epiteliales, llevado a unas respuestas y a enfermedades alérgicas en el TSLP y TRPA1. También pueden generar un incremento en las citocinas TH2. También pueden incrementar la sensibilización cutánea y activar los receptores agrohidrógenos, que puede incrementar la expresión genética de genes proinflamatorios, por ejemplo. ¿Cuáles son entonces los efectos clínicos o sintomáticos de los contaminantes? El cambio climático por sí mismo tiene un efecto. Por ejemplo, el estrés térmico puede llevar a la reducción de la función pulmonar y aumentar la responsividad de vías aéreas y hacer exacerbaciones del asma solo por el calor. Los desastres climáticos también están asociados con exacerbaciones del asma. Por ejemplo, el asma por tormentas eléctricas y también reducen la función pulmonar. El humo de incendios forestales también ha sido relacionado con una menor respuesta a infecciones virales y también un incremento en los síntomas y exacerbaciones del asma. Y los tornados y tormentas de polvo incrementan los síntomas del asma y también están asociados con un incremento en la tasa de mortalidad. Y los contaminantes internos como el ozono pueden llevar también, combinados con el calor, a una mayor tasa de mortalidad y también tiene un impacto en las vías respiratorias. Por ejemplo, tos, producción de mucosidad, hiperreactividad bronquial e inflamación. También está asociado con una reducción en la función pulmonar en adultos, una reducción en el crecimiento pulmonar en niños y puede interactuar con otros contaminantes con efectos complejos, específicamente los VOCs. También las vías respiratorias, podemos pérdida del control del asma, asma de nueva aparición, reducción de las pruebas de función pulmonar, mayor sensibilización a los alérgenos y también puede tener un impacto adverso en el desarrollo pulmonar neonatal. Y voy a hablar un poco más de eso más adelante. Tenemos un mayor impacto también si hay asma preexistente, particularmente en exfumadores. La materia particulada y sus componentes pueden reducir la función pulmonar también, en especial en exfumadores, aumentar los síntomas de asma, visitas a urgencias, hospitalizaciones y las tasas de mortalidad, aumentar el riesgo de asma y llevar a más infecciones respiratorias. Los compuestos orgánicos volátiles, los VOCs, contribuyen a la remodelación de las vías respiratorias, exacerbar la inflamación y la morbilidad del asma, e incluso pueden alterar las poblaciones de células T cuando entran en la circulación y pueden ser un posible coadyuvante en personas con asma alérgica. Como mencionas, también pueden asociarse con cambios. Y como mencioné también, el radón ya está considerado un contaminante de aire en interiores y está asociado con la reducción del control de asma en niños. Entonces, la Asociación Torácica de Estados Unidos ha estado desarrollando en años recientes estos reportes que abarcan la investigación del aire en dos segmentos. Lo comenzaron en 2018 y este artículo es del ciclo 2018 a 2020 de salud del aire. Y no solo habla de la contaminación del aire exterior, sino que ahora incluye los incendios forestales. Y lo que hicieron fue calcular
los impactos a la salud anuales nacionales prevenibles de estos contaminantes que son mayores a las recomendaciones de la Sociedad Torácica Americana para los niveles máximos tolerables. Como pueden ver, por ejemplo, el PM2.5, la materia particulada, está asociada con un aumento de mortalidad, estaba de 20.400, pero admisiones hospitalarias respiratorias, también, por ejemplo, asma y nueva aparición de asma que puede afectar hasta 234.000 personas y síntomas respiratorios en millones de personas. También, por ejemplo, tenemos aquí mortalidad respiratoria, visitas de emergencias y hospitalizaciones por problemas respiratorios, causadas por el ozono, y también asma en nuevas operaciones y en síntomas, y aumento en los síntomas para millones de pacientes. Y solo vemos los incendios forestales y la materia particulada por ellos, también están asociados con mortalidad de todas las causas, emergencias y hospitalizaciones por temas respiratorios y también asma de nueva aparición y síntomas de asma. Y el ozono de incendios forestales también son una causa de mortalidad por causas respiratorias, así como muchos otros temas que ya platicamos. Así que como mencioné, los contaminantes asociados con el ozono en particular, pero causados por incendios forestales, están volviendo cada vez más una carga para poblaciones en Estados Unidos y son un incremento en la causa de mortalidad y morbilidad. Y aquí podemos ver las gráficas de los incendios forestales canadienses en 2023 y podemos ver una gráfica de las distintas condiciones en el estado en general y también en otras partes del estado. Y la línea azul son los niveles de materia particulada media promedio diariamente y la línea punteada en la región representa la línea base. Así que podemos ver que en los incendios forestales los niveles medios de materia particulada 2.5 fueron mucho mayores y podemos ver las barras azules que representan el número de visitas de emergencias por causas de asma específicamente relacionadas a la materia particulada. Y en Europa, la Academia Europea realizó una revisión sistemática de sus lineamientos y la ciencia ambiental para directrices sobre enfermedades alérgicas y asma, y podemos ver un incremento en los riesgos de visitas médicas por partículas de 2.5 y ozono, y podemos ver que tiene un tiempo de retardo del tiempo de exposición, con el mayor exposición es 3 días después de la exposición a la materia particulada 2.5 y algo muy similar para el ozono. Y si vemos en ingresos hospitalarios, la materia particulada 10, que es la más gruesa, está asociada con un incremento en el riesgo, así como el dióxido de nitrógeno y el ozono. Cuando hablamos de nueva aparición de asma y los cambios epigenéticos que pueden ocurrir de la exposición a contaminantes, aquí tenemos un estudio realizado en 2024 que dio la exposición a principios de la vida y asma en niños. Y lo que encontraron fue que el riesgo de incidentes de asma y aparición de asma desde la exposición en edad temprana a dióxido de nitrógeno y la materia particulada 2.5 se incrementó a los 4 años y a los 11 años. Entonces, la exposición temprana tiene un impacto en el desarrollo de asma en edades más avanzadas y en edades tempranas. Encontraron que el riesgo era mayor eh, en familias que viven en comunidades urbanas, con características, como habíamos anteriormente, para las personas y poblaciones de mayor desventaja social y socioeconómica. Es importante mejorar entonces las regulaciones de contaminantes del aire si queremos reducir los riesgos de asma. Y en otro estudio que vio específicamente el ozono en combinación con otros contaminantes, especialmente materia particulada, también se vio un incremento en el riesgo de asma en edades de 4 a 6 años, entonces a principios de la vida. Y la exposición es muy importante en esta edad. Y ahí tenemos, de hecho, exposición muy baja ambiental a niveles de ozono. Y aquí también vimos un estudio de las contribuciones del petróleo y gas y las etapas del ciclo de vida y su contribución a los contaminantes. Y dividieron el desarrollo de producción de petróleo y gas en upstream y midstream, que son los ciclos de extracción y exploración, eso es upstream.
almacenamiento y transporte, eso es midstream. Y luego tenemos downstream, los efectos que son la refinación y procesamiento de gas. Y también el uso final, principalmente el consumo de petróleo. Y podemos ver que en el upstream, en la exploración y extracción, y también el midstream, almacenamiento y transporte, están asociados con la producción de gases como el metano, formaldehído, acetaldehído. Y estos porcentajes son de hecho un porcentaje de las emisiones totales en Estados Unidos continental en 2017. Así que solo la producción de petróleo y gas lleva a una contaminación significativa. También tenemos efectos en el downstream, en la refinación y proceso, y el consumo de uso final es la peor en términos de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y muchos otros gases, y también materia particulada como carbono orgánico y carbono negro. Y también estudiaron, en el mismo estudio, vieron la carga sanitaria con la contaminación atmosférica del ambiental relacionado con las etapas del ciclo de vida de petróleo y gas. Y aquí tenemos dividido por estados, con los estados más impactados, son los que más están involucrados en la producción de petróleo y gas. Y podemos ver que tenemos un incremento en la mortalidad prematura, que impactó a 91,000 casos por año, incidencias de nacimiento prematuro, 10,350 casos, incidentes de asma, 216,000 casos por año, e incidentes de cáncer de 1,610 por año. Y lo que esta gráfica muestra es que prácticamente todas estas cargas de salud están asociadas con el uso final de los productos derivados del petróleo. Ahora hablemos de la carga de mortalidad global, regional y nacional atribuible a la contaminación atmosférica. Este estudio estudió la mortalidad asociada y las tasas de mortalidad asociadas en todo el mundo, y como pueden ver, por cada 100,000 habitantes se tiene un incremento en las condiciones respiratorias a lo largo del mundo, pero el sur global, especialmente África y partes de Sudamérica, así como del sur de Asia, son las más impactadas. Así que es un problema a nivel global. ¿Qué podemos nosotros como alergólogos hacer al respecto? Primero que nada, podemos tratar de abordar a través de la mitigación. ¿Qué significa tratar de reducir los contaminantes que se producen? A nivel nacional podemos abogar un cambio en las políticas que afectan el cambio climático. A nivel local se puede promover la resiliencia climática, por ejemplo, centros de refrigeración para las personas que no tienen aire acondicionado, sistemas de filtración del aire en la casa, las escuelas, en el trabajo, también aumentar el contacto social dentro de los barrios y de los espacios, y también el aumento de espacios verdes urbanos para reducir el efecto del calor y los niveles de dióxido de carbono. ¿Y qué podemos hacer en la práctica? En la consulta podemos desarrollar prácticas de sistemas de salud más verdes, con menos dependencia de combustibles fósiles y de productos derivados de combustibles fósiles y del petróleo, como en el aire acondicionado o en la calefacción. Y cuando no podemos mitigar, también podemos pensar en adaptación. Adaptación principalmente se refiere a la educación, educar a los pacientes, educar al personal sobre la importancia de la calidad del aire y su impacto en las enfermedades respiratorias. Podemos maximizar el control de la enfermedad. Me gusta decir que necesitamos mejorar las historias ambientales y sociales. Hay que ver dónde están los pacientes, dónde pasan tiempo los pacientes. Por ejemplo, los niños pasan tiempo en la escuela. Entonces, ¿cuál es la estructura de las escuelas? Si son escuelas más viejas, ¿cuánto tiempo pasan en ellas? ¿Cuánto tiempo pasan en el exterior? ¿Cuáles son la ocupación de los padres? ¿A qué están expuestos durante su trabajo? ¿Y qué hay del hogar? ¿Qué hay de el barrio, de la colonia? Hay que ver que tengan acceso a cuidados y servicios médicos, por ejemplo. Si se encuentran cerca a fuentes de contaminantes, hay que saberlo para que podamos identificar a los pacientes que se encuentran en mayor riesgo y podamos abordarlos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de tips para proteger a las personas que tienen asma y alergias del humo de incendios forestales. Es importante que mantengan sus medicamentos a la mano durante la temporada de incendios forestales y también en épocas donde se tiene mala calidad del aire por otros motivos, como por ejemplo tráfico, y puede que queramos cambiar su medicamento controlado
o cambiar la dosis durante estas épocas. También queremos tener eventos de concientización, como plan de acción de asma para que concientización del humo de incendios forestales y contaminación del aire. También en el hogar podemos buscar tener un espacio de aire más limpio en el hogar, con el aire acondicionado en sistemas de calefacción. Y si no es posible, puede que tengamos limpiadores o purificadores de aire portátiles en el hogar, en la oficina, en la casa, en la escuela. Y es importante que tengan no sea un ionizador, sino un filtro EPA mecánico, porque los ionizadores producen ozono. Y si no tenemos la capacidad de costear uno portátil, podemos construir el propio utilizando una combinación de los filtros MERV 13 y un ventilador. Y podemos también darle consejo a los pacientes que limiten su tiempo en exteriores, y si tienen que estar en exteriores, utilicen una mascarilla, un cubrebocas certificado N95. Y las mascarillas o cubrebocas contra polvo no son tan efectivos para estos contaminantes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una gráfica de cómo podemos construir nuestros propios sistemas de limpieza, purificación de aire. Podemos utilizar de 1 a 5 filtros. Mientras más filtros tengamos, más efectivos van a ser. Y esta es una manera en la que podemos crear nuestro propio filtro de aire. Y aquí tenemos también un estudio que vio específicamente al uso de filtros y purificadores de aire en múltiples entornos como la escuela, la casa, la oficina, y pudieron ver un incremento claro en la función pulmonar en espacios que utilizan sistemas de purificación de aire comparado con los que no lo utilizan. Y hablando de escuelas, es importante, considero también, que los médicos puedan abordar a las escuelas y las actividades en exteriores. Muchas veces las escuelas piensan sobre la calidad del aire, no piensan sobre la calidad del aire en exteriores y cómo afecta a los estudiantes. Así que esta es una de muchos tipos de gráficas que se han desarrollado y que la EPA en Estados Unidos ha desarrollado. Por ejemplo, tenemos la bandera verde, que es buena, la morada, que es la peor, y tenemos diferentes formas de abordar las actividades en exteriores dependiendo del nivel de calidad del aire. Puede que les digamos a los estudiantes que tienen asma que en su plan de acción puede que se tengan que quedar en interiores cuando la calidad de aire está en color naranja o en colores peores. Y también tengo algunos recursos que ustedes pueden consultar para ver más sobre la calidad del aire, saber más sobre la calidad del aire y presentárselos a los pacientes. Se basa principalmente en Estados Unidos y puede que ustedes lo utilicen, pero puede que no sea tan certero, preciso para su ubicación. En airnow.gov, por ejemplo, .gov, pueden investigar y poner su código postal en Estados Unidos y ver monitores de la calidad del aire en su área. Pero sí hay también recursos educativos disponibles en esta página como en las demás. Por ejemplo, tienen fichas de datos para pacientes sobre la calidad del aire en interiores. Tenemos recursos también específicos para incendios forestales y el humo de incendios forestales en epa.gov y en fire.airnow.gov. También un video sobre cómo construir nuestro propio purificador de aire. Y aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos. Podemos también ver, tener panfletos de calidad del aire informativos en muchos idiomas. Creo que perdí la conexión a mi presentación. Un segundo, porque le di clic en el botón y se abrió un YouTube. Voy a regresar un poco y voy a regresar a la presentación. No me tardo nada porque hay una cosa más que quería mostrarles. Lo que quería mostrarles es... Creo que voy a tener que dejar de compartir un segundo y vuelvo a compartir enseguida. Lamento las molestias. Tuvimos una falla técnica.
Muy bien, listos. Entonces, en la Agencia de Protección Ambiental, lo que tienen también es las mejores prácticas, una guía de mejores prácticas para mejorar la calidad del aire y están relacionadas también con tienen unos panfletos sobre incendios forestales y calidad de aire en diferentes idiomas. Y también ha trabajado la EPA con muchos estados y estados han trabajado por su cuenta en desarrollar muy buenos materiales, kits de herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos el estado de Montana, que tiene un toolkit, un kit de herramientas de respuesta a incendios forestales, uno para la casa y otro para la escuela. Y aquí muestra, por ejemplo, que hay listas de comprobación para checar la calidad del aire en interiores y también, por ejemplo, como indicaciones de cómo afecta el humo a la salud y también otros para empleados y trabajadores en diferentes entornos. También tenemos aquí otras páginas web como la Unidades de Especialidad de Salud Ambiental Pediátrica de Estados Occidentales y también el Centro de Educación de Salud de Incendios Forestales en San Francisco, California, de la Universidad de California. Y tenemos aquí con recursos disponibles en varios idiomas, incluido el español. Aquí tenemos una página de internet que podemos visitar para ver información similar sobre la calidad del aire en México en particular y podemos ver lo que los círculos representan los centros de monitoreo de calidad del aire e incluso muestra la ubicación de incendios forestales y podemos de ahí informarnos para nuestra ubicación específica. Y eso es todo lo que tengo para compartirles el día de hoy, pero con mucho gusto puedo responder sus preguntas también. Primero quiero felicitarte, Paul, porque nos has dado una cantidad de datos y indicaciones muy completa y dejas muy poco margen al comentario porque lo has cubierto prácticamente todo. Pero quiero comentar que el año pasado, en el 2024, la Médicos Unidos por México, conforme a la Universidad Veracruzana, hicimos 3 eventos, todos ellos dedicados a los impactos de la salud con respecto al cambio climático, al estrés hídrico y la contaminación. Y sacamos conclusiones muy interesantes porque la conclusión final era de que teniendo una vida lo más sana posible, pues nos iba a ir mejor. ¿Y por qué lo digo? Con la pandemia del COVID-19 nos dimos cuenta todo lo que habíamos dejado de hacer, sobre todo en promoción de la salud y en diagnóstico oportuno de enfermedades y su control. Y me refiero que México fue de los países más castigados de mortalidad por COVID por las comorbilidades, o sea, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Pero esa historia de esos adultos que murieron, pues se escribió realmente en la infancia. ¿Qué fue lo que falló? Pues lo que falló es que tenemos una actividad diferente, una serie de influencias en la nutrición diferentes, y nos abocamos mucho a que México es posiblemente de los primeros consumidores de bebidas azucaradas en el mundo. La cantidad de agua que se utiliza para producir una bebida azucarada es impresionante. Y si tomamos en cuenta que menos del 1% del agua total del planeta es potable, pues estamos desperdiciando mal nuestros recursos. Y además nos afecta en la salud. Lanzamos entonces un hashtag, una propuesta de decir, yo solo tomo agua. Y la Universidad Veracruzana la hizo suya promoviendo de solo tomar agua. Se pusieron bebederos con agua pura donde se llenan los recipientes de los jóvenes y tratamos también de evitar los plásticos de un solo uso porque son los que más contaminan y los que más nos afectan. Y entonces hicimos una campaña dentro de eso, y dentro de las cosas que aprendimos también son cosas que hemos dejado de comer y que con el COVID también aprendimos mucho con respecto a las respuestas inflamatorias. Y me lo digo específicamente con la vitamina D. Los cambios de dieta que se han llevado se han hecho deficientes a la gente de vitamina D, de zinc y otros micronutrientes, y entre ellos hemos hecho algunas pruebas muy específicas
de algunos efectos naturales antiinflamatorios que incluso han hecho cosas interesantes, no solamente en las alergias o procesos inflamatorios, sino también en el cáncer. Porque aunque no es el motivo de la plática, también el cáncer se ha incrementado por cuestión de la contaminación. Entonces, lanzamos esa propuesta de yo solo tomo agua. Al decir yo solo tomo agua, cuidamos el planeta, conservamos mejor nuestros recursos, el organismo funciona mejor, prevenimos enfermedades derivadas por el consumo de azúcares y que dañan además los riñones, los pulmones, etcétera, y disminuimos los riesgos de obesidad, que es un proceso inflamatorio también, y que la obesidad por sí mismo también da respuestas inflamatorias más exageradas en el caso de los asmáticos. Y entonces lanzamos esa propuesta con la intención de que todos digamos, yo solo tomo agua, un efecto dominó, una influencia con las diferentes generaciones, y hemos propuesto también dentro de las cosas que hemos visto, porque desgraciadamente en México tenemos más de 170 escuelas de medicina y todas las escuelas de medicina enseñan como quieren, le dedican determinadas horas a determinadas materias. No hay una manera de evaluación la calidad de la educación, de la enseñanza-aprendizaje. Hace 16 años publicamos un trabajo acerca de la enseñanza-aprendizaje de la pediatría en el pregrado, en el posgrado y en la educación médica continua. Y propusimos un decálogo de propuestas. Te voy a hacer llegar la referencia con mucho gusto. Y pues vemos tristemente que hemos avanzado poco y mucho menos se enseña pues las nuevas herramientas, ahora ya un poco más de inteligencia artificial, la utilización de la web, seguramente en el futuro ya aplicaciones del CRISPR y cosas así en edición de genes, pero se nos está olvidando lo más elemental. ¿Cómo vamos a promover una buena alimentación, el hacer ejercicio y lo que es el concepto actual de la salud, que es la capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes con el estrés, la angustia, el manejo de las emociones y toda esta serie de cosas? Y parece que estuviera cada uno en esos temas esparcido, pero no, están involucrados todos porque al aumentar la temperatura la gente se pone nerviosa, se pone ansiosa, aumentan los choques, se ponen de mal humor, y eso también afecta a la salud, afecta a la respiración y las respuestas humorales. Entonces creo que hablamos también de una investigación que se hizo acerca de los pañales desechables, y me parece impresionante cuando se llegaron a las conclusiones de la cantidad de toneladas que se producen y se manejan mal esas toneladas de pañales desechables que también contaminan y también forman parte del cambio climático. Eh, Creo que hay mucho, a mí me ha inspirado mucho esta plática, y yo quisiera, en lo que mencionaste de los panfletos y acerca de las recomendaciones de procurar áreas verdes y todo, en noviembre próximo vamos a tener un simposio de 3 días que le pusimos un título que es muy agudo, porque a partir de eso se hace todo. O sea, y se llama crianza por propósito. Aquí atrás está la publicidad. Y, y eso quiere decir que va a depender dónde naces, quién es tu familia, cuáles son sus costumbres, cuál es su nivel socioeconómico y cultural, para más o menos tener una idea cómo te va a ir en la vida. Entonces, queremos, de alguna manera, empezando por la información, de darle la oportunidad a todos aquellos que tienen menos ventajas a que emparejen un poco, se rompa el círculo y se logren lo que nosotros llamamos liderazgo. El liderazgo es que tú seas capaz de tomar las decisiones por ti, lo que a ti te parezca, y tengas un objetivo en la vida. ¿Y eso dónde se escribe? ¿Cómo se hace? Hay que crear generaciones nuevas de niños que desde que nace tengan una mamá que cuide su dieta, que desee tener un hijo, que lo cuide, etcétera, y seguramente le va a ir mejor. En estos tiempos de guerras, acá en México, de masacres,
de gente que corta en pedazos a alguien, lo primero que pienso es, ¿qué, ¿qué habrá vivido esa persona que es capaz de hacer eso en su casa, en su crianza? Y aunque parece un poco diferente al tema, pues en realidad se enlaza porque desgraciadamente en muchas partes del mundo se sigue cocinando con carbón. Se siguen consumiendo recursos naturales, ¿verdad? De manera desordenada, porque hemos llegado ya a 9.000 millones de seres humanos. Si lo ponemos en el estrés hídrico, consumimos 2 litros diarios, necesitamos diariamente 18.000 millones de litros de agua nada más para mantenernos vivos. ¿De dónde van a salir si 3 de cada 5 niños no tienen agua potable? Entonces, todo eso es importante porque uno decía, la arena del desierto del Sahara. No, pues llega acá. El incendio que hubo en Los Ángeles, en Estados Unidos, no, nos va a afectar. En realidad, todo nos afecta. Entonces, yo quisiera pedirte a manera de reflexión de tu plática tan bonita, tan excelente, tan completa, tan científica, ¿qué recomendación o cuál sería tu mensaje para la gente que va a ver este video? De decir, bueno, el doctor Paul Williams nos deja de mensaje esto de su plática. ¿Cómo podemos cuidar a nuestro planeta para que en un futuro no nos quedemos sin aliento y podamos respirar? Muchas gracias. Todos estos temas que mencionó son grandes ejemplos de lo que hablamos, de mitigación cuando se puede y adaptación cuando no se puede mitigar por completo. Creo que quisiera regresar a mi objetivo, el que mencioné en la presentación al principio, que es importante comprender cuáles son estos contaminantes, la importante de los contaminantes del aire y su afectación en la salud y poder reconocer a las poblaciones vulnerables para que podamos identificar a los pacientes que se encuentran en riesgo y tratar de promover el cambio para que eduquemos a las personas al respecto, educar a los proveedores de salud, a los padres, como mencionó, y también intentar reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y buscar alternativas energéticas para todo el planeta. Y como mencioné, la carga es principalmente, no viene en los países en vías de desarrollo que están produciendo dióxidos de carbono, sino son los países más desarrollados que están produciendo más contaminantes. Hay que enfocarnos en ello. Y también, solo de nuevo, hay que defender mucho el tema de educar a los pacientes y a las personas en general. Definitivamente, y tienes toda la razón. Yo quisiera agregar nada más que en el caso de México necesitamos hacer más investigación. Desgraciadamente, el 80% de la investigación que se hace es informal, o sea, no se llega a publicar. Y es una tristeza que haya tan pocas revistas en México y tan pocos artículos publicados. Nosotros mismos, digo nosotros, mi grupo de gente, a veces tenemos que publicar en revistas europeas o en revistas fuera de México. Eh, Otra de las cosas es que no hay apoyos a la investigación. Y creo que tenemos que hacer mucho, 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 porque así como en Estados Unidos es un país como un mosaico, no es el mismo Estados Unidos en el norte, en el centro, en la costa oeste, en la este, etcétera. Igual México. El México no es lo mismo, el México del norte, el del sur, el del Golfo de México, el del Océano Pacífico. Somos diferentes en todo. Entonces necesitamos soluciones que se adapten a nuestras condiciones de forma de vivir, de dinámica del hábitat. Aquí en la zona del Sotavento, la zona del Golfo de México, pues sabemos cuándo van a venir los problemas respiratorios y cómo se van a comportar y cómo son los cambios de presiones barométricas, etcétera, que cambian en horas. Entonces, todo eso lo sabemos. El problema es que lo que funciona bien en una parte, en España, por ejemplo, en Andalucía, o lo que funciona en Ciudad del Cabo o algo,
¿cómo lo podemos adaptar a nuestras condiciones de capacidades, a nuestras condiciones de atención? Y llego a la conclusión de que necesitamos garantizar pues a la gente para que tenga acceso a la salud, acceso a la información y también haya programas de difusión e investigación para lograr mejores cosas. No sé si tú quieras agregar algo antes de que cerremos la transmisión. No, considero que ha realizado un gran trabajo de delinear el problema. Definitivamente necesitamos identificar soluciones en otros lugares y tratar de adaptarlas y aplicarlas a nuestra ubicación cuando así se pueda. Y tenemos que trabajar juntos de manera global y no solamente como personas o como países individuales. Quiero reconocer que la Academia Americana de Pediatría tuvo a bien, con Maurice Lagui y Sandy Chong, participar con nosotros en los últimos 4 años atrás. Desgraciadamente ahora perdimos el contacto con la Academia Americana de Pediatría, pero nos encantaría hacer algunos foros de conversatorios, oír opiniones, compararlas, oír sugerencias como una lluvia de ideas y de ahí, pues yo creo que todo eso suma, enriquece la diferencia de opiniones y no solamente quedarnos con una opinión. Ojalá que retomemos esa relación con la Academia Americana de Pediatría, también por supuesto con la Academia Americana de Alergia e Inmunología, nos encantaría, y que en los próximos eventos que tengamos por parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz estén vinculados junto con la Universidad del Valle de México, la Universidad Veracruzana, y creo que se pueden hacer cosas muy interesantes enriqueciéndonos de esa manera. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, del Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, la excelente conferencia del doctor Paul Williams y agradecer a los que se unieron a la plataforma de Zoom, a la de Facebook, y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Gracias por la invitación y estaré con mucho gusto feliz de ayudar cuando pueda. Tengan buena tarde.